Hola, queridos hermanos y amigos, bienvenidos sean todos ustedes a una emisión de El Ángel de la Piedra, una serie que estamos produciendo para dar a conocer el texto bíblico al que se refiere, Apocalipsis 18:21, y especialmente su contenido, un texto que ha sido muy poco explorado y sin embargo tan rico en significado y en resonancia porque Dios lo puso allí en el texto de Apocalipsis 18 para que tenga su relevancia en los días finales. Nos toca pues estudiarlo, analizarlo y sacar nuestras conclusiones. Todos deberíamos participar del estudio y especialmente hacer lo que Dios espera que hagamos con esta figura que aparece allí, con este símbolo. Vamos a continuación, amigos, a continuar con el estudio que traíamos de la emisión anterior acerca del primer antecedente del ángel de la piedra. Recuerden que mientras investigamos descubrimos tres antecedentes. Estamos mirando al primero de ellos, que es Seraías, el camarero del rey Sedequías. Para ello vamos a repasar el texto bíblico tal como lo tenemos aquí en la imagen. Vamos a mirar, esto es Jeremías capítulo 51, versículos 59 al 64. Acordémonos aquí la escena que Jeremías, el profeta del Señor, le pide al camarero que cuando llegue a Babilonia haga lo que Dios le pide que haga por medio del profeta. Leemos pues. Misión, esto es de paso la versión de Serafín de Ausejo, otra traducción para variar. Misión que el profeta Jeremías encomendó a Seraías, hijo de Nerías, hijo de Mahsías, cuando éste fue a Babilonia con Sedequías, rey de Judá, en el año cuarto de su reinado. Así que se supone que es el año 594, 593 antes de Cristo. Seraías era el encargado de los alojamientos o el camarero real. Jeremías había escrito en un libro toda la desgracia que vendría sobre Babilonia. Todas estas palabras que quedan escritas acerca de Babilonia y mayormente las que están compuestas en los capítulos 50 y 51 de Jeremías, que sería interesante estudiarlas y ver su comparación con la moderna Babilonia, tema que hoy vamos a mirar. Jeremías dice pues a Seraías: cuando llegues a Babilonia, procura leer en voz alta todas estas palabras y dirás: Yahvé, tú mismo has dicho acerca de este lugar que lo ibas a destruir, de forma que no quedara en él habitante alguno, ni hombres, ni animales, sino que sería una desolación eterna. Pues bien, cuando hayas terminado de leer este libro, le atarás a una piedra y lo arrojarás al fondo del Éufrates, diciendo: así se hundirá Babilonia, y no se levantará de la desgracia que voy a enviar sobre ella. Aquí acaban las palabras de Jeremías. Bien, con este antecedente quiero invitarles ahora sí que leamos el texto que trata del ángel de la piedra. Apocalipsis capítulo 18, versículo 21 al 24. Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti, ni ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido degollados, recordemos es la mejor traducción para el verbo griego utilizado acá, de todos los degollados o sacrificados en la tierra. Bien, este es el texto básico original que queremos estudiar, pero ahora vamos a dedicar tiempo a estos antecedentes. Dijimos de Seraías. Quiero invitarles, amigos, a que refresquemos. Yo les sugiero que leamos el texto varias veces hasta que cada vez se vaya como encarnizando o siendo muy personal para nosotros. Leemos pues entonces Jeremías 51, 59 nuevamente.
Hay una misión que el profeta Jeremías le encomienda a un camarero, a un servidor del rey. Así también en los últimos días Dios encomienda una misión y lo hace por medio de un símbolo, el ángel de la piedra. El punto, amigos, es que lo vamos a tomar como una simple lectura textual, una lectura hasta académica. Vamos a ver de qué se trata, los orígenes, cómo se enclava el versículo en esta porción de los eventos finales. Vamos a leer el texto de la forma habitual como hemos leído muchos versículos bíblicos, o mis queridos amigos, comenzaremos a descubrir que hay una misión que Dios quiere para sus hijos en los últimos días y utiliza un símbolo, insisto, que ha estado ignorado, presente en el texto desde que se escribió el Apocalipsis, pero que ahora, a ver si de una vez sale a luz para que los hermanos, aquellos hijos del Señor que aman a Dios y aman la revelación bíblica, lleven adelante la misión que el ángel de la piedra está liderando, esto es, de dar un fuerte mensaje contra Babilonia en estos días. La Babilonia mística, la Babilonia espiritual. Hoy queremos mirar la Babilonia carnal, la material, aquella de Nabucodonosor, y ver entonces los paralelos, que los hay muchos. Pero seguimos todavía con el texto, la misión que Jeremías le encomienda a Seraías. Cuando éste iba a Babilonia con Sedequías, rey de Judá, en el año 4 de su reinado, Seraías era el encargado de los alojamientos. Aquí, amigos, hay un detalle interesante. Seraías iba a visitar Babilonia en el apogeo, en el momento más culminante de la historia de Babilonia. Esto no puede apabullar a Seraías, por más que quede deslumbrado viendo unos de los lugares que contenía una de las 7 maravillas del mundo, los jardines colgantes de Babilonia, ver la ostentación, la pompa, ver el oro, la riqueza. Nabucodonosor, por ese tiempo, no sabemos cuándo, algunos hasta suponen que este viaje de Sedequías puede haber sido el viaje en que Nabucodonosor ordenó en Daniel capítulo 3, que todos los sátrapas, los gobernadores de todo el mundo, vasallos de Nabucodonosor, entre ellos Sedequías, se presentaran allí al campo de Dura, donde habría música y una sorpresa de parte del rey Nabucodonosor, la instalación de una enorme estatua para que todo el mundo la adorara. No sabemos, amigos, ahí leemos el texto, nos puede inspirar porque hay un detalle interesante para tomar en cuenta. El texto allí nos dice, en Daniel capítulo 3, versículo 7, por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas, bueno, en verdad acá dice que se postraron, pero la orden era que se postraran. Recuerden que eso está en los versículos previos, ¿no? Pero en verdad acá se postraron todos y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Yo les quiero invitar, amigos, a que pensemos lo siguiente. Imaginemos que estamos siendo invitados, usted y yo, a esta ceremonia inaugural de parte del rey Nabucodonosor. No sabemos para qué es, pero él invitó a todos los vasallos. Recuerden que el texto dice sátrapas, gobernadores, oidores, en fin, tesoreros, estaban todos. Entre ellos, seguramente los que representan a Judá, Sedequías. Solamente que no podríamos afirmar que este viaje que se hace en el 4º año del reinado de Sedequías es el viaje a donde van a adorar la estatua de oro de Daniel 3. No se puede afirmar, no hay una relación allí cronológica como para decir Daniel 3 y este viaje del 4º año de Sedequías es el mismo evento. No podemos. Pero seguramente cuando el rey convocó a todos fue Sedequías. Si no fue Seraías el que le acompañó, fueron otros. O fueron representantes de Judá, si no fue Sedequías.
Pero fueron para una sorpresa, había que adorar la estatua. Voy a invitar a que leamos Daniel 3. Esto es una parte importante, porque tenemos que hacer la aplicación para los últimos días también. Por eso la naturaleza del ángel de la piedra es un símbolo de rebelión contra Babilonia. Amigos, ¿dónde están aquellos que aman al Señor y que están dispuestos a hacer cumplir el símbolo? Pero vamos a leer el texto de Daniel ahora, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Miremos la escena donde se llama a todos y vienen los de Judá también, aunque estaban presentes cautivos de Judá. Acuérdense que allí ya Daniel y sus amigos estaban detenidos. También el profeta Ezequiel estaba allí detenido. De él no se menciona. Los ancianos de Ezequiel también. Así que, pero acá se pide a los gobernantes que vengan todos, más que el pueblo en sí, todo el mundo. Pero leamos el texto. Vamos pues, Daniel 3, 1 en adelante, aprendamos esa escena. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados, los capitanes, los oidores, los tesoreros, consejeros, jueces, todos los gobernadores de las provincias, entre ellos inevitablemente Sedequías. Casi damos por hecho que fue así, aunque no dice el texto que estuvo presente, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. En otras palabras, llamó a los líderes. No habla del pueblo, que todo el pueblo vinieran todos los vasallos de otras provincias. Ya Nabucodonosor tenía dominada Babilonia, así que él sabía que no había problema en Babilonia de que todo el mundo reconociera en Nabucodonosor al gran rey, diríamos como en el Imperio Romano, al gran emperador, y que además se reconocieran los dioses de Nabucodonosor, como en el caso de esta estatua, aunque tenía su respeto para con Daniel y los amigos. De hecho, el respeto va a aparecer ahora en el capítulo 3, cuando se da vuelta esta historia de la adoración de la estatua con los 3 amigos. Pero el espíritu de Nabucodonosor es insolente, pedante, soberbio a la vista de Dios y habrá que hacerle frente. Cuando llama a todos sus vasallos de otras provincias, como dijimos, los gobernadores, entre ellos muy posiblemente fue Sedequías también. Habrá sido el 4º año en el que va Seraías, no sabemos. Pero sí hay un punto, amigos, y este es el que quiero resaltar. Seraías aparece allá en medio de la pompa, de la riqueza, para pronunciar una palabra a destiempo, un mensaje inapropiado para ese momento. Como hoy se habla de decir lo políticamente correcto, de modo que agrade a los oídos de aquellos que oyen, Seraías llevaba un mensaje a contrapelo. Habla de maldición, de castigo, de calamidad, en medio del esplendor, e incluso lejos del cumplimiento de las palabras de Seraías. El 4º año de Sedequías hasta la destrucción de Babilonia hay 55 años de diferencia, 594 hasta el 539. Por lo tanto, Seraías, si pronunciaba palabras, ¿quién las iba a comprobar? ¿Vivir 55 años más para probar lo que tú dijiste hace 55 años atrás? Mis queridos amigos, se requiere no solamente valor, se requiere poder. Y un poder que el corazón humano no lo puede crear. Sin embargo, hay algo común en Seraías y nosotros. Hay que obedecer. Dios lo ordenó. Amigos, a algunos les puede pasar como a Jonás. Vamos a predicar, le voy a dar el mensaje a Babilonia, a decirle todo lo que dice la carta que me dio Jeremías, que la maldición, la calamidad, todo se va a destruir, es lo que hemos leído hace un momento. Pero recuerdan a Jonás, cuando él predicó también calamidades, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y él se fue a cierta distancia para contemplar la destrucción. Y él esperaba que se cumplieran sus palabras. Pero pasaron cosas extrañas. ¿Qué le pasó a Dios?
¿Por qué no cumple su palabra? Y él se enoja. ¿Dónde queda mi honor? Soy el profeta, ¿qué va a decir la gente de mí si yo prediqué y no se cumplió? ¿Captamos? El enojo de Jonás. En el caso de Seraías, que profetiza calamidades, seguramente si las dijo, tampoco tenemos prueba de ello, esperamos que sí, pero sirve como primer antecedente del ángel de la piedra. Él hubiera esperado ver el cumplimiento, pero tenía que pasar 55 años, buen tiempo. Él no lo vería. Habría en consecuencia que actuar por fe. Amigos, hoy estamos en lo mismo. Hoy, frente al nuevo orden mundial que se está levantando, la Agenda Globalista 2030 con su primer año de inicio, el gran reseteo del 2021. Ustedes vieron, por todos lados se habla de ello, y que se va a dar vuelta a este mundo, sobre todo de la mano del Papa Francisco I, promoviendo allí su agenda mediante su encíclica Laudato Si. Recientemente, el 22 de abril, este jueves reciente que pasó, tuvimos un día inaugural, el Día de la Tierra, llevado adelante por el presidente de Estados Unidos, Biden, y más de 40 líderes mundiales reunidos para discutir este tema, y todos haciendo sus aportes. Mis queridos amigos, estamos llegando a una situación en que la Babilonia mística crece, y Dios ordena que aparezca la voz desapacible, la voz que va a destiempo, una voz desagradable, con un tono desagradable, que suena a calamidades, como es la voz del ángel de la piedra. ¿Vamos captando? Por eso nos interesa conocer estos antecedentes, examinarlos. Ver, amigos, que Dios puso el símbolo para que usted y yo, al examinarlo, miremos en los antecedentes hasta dónde podemos rastrear, examinar, ver luz de aquellos días y aplicarlos a los nuestros y ser fiel al símbolo para aquellos que aman al Señor, aman la revelación bíblica, aman la misión, aman el retorno de Jesús y tienen ya su postura tomada contra Babilonia. Bien, leemos otra vez el texto, vamos a la imagen, Jeremías 51, 59, breves comentarios que queremos hacer para iluminarnos y pasar entonces a la comparación entre las dos Babilonias. Misión que el profeta Jeremías encomendó a Seraías, da su filiación, cuando éste fue a Babilonia con Sedequías, rey de Judá, en el año 4 de su reinado. Y él era el encargado, o el camarero, encargado de los alojamientos. Jeremías había escrito en un libro toda la desgracia. Sería bueno, queridos amigos, que gastáramos tiempo en examinar ese libro o esos libros, tanto de Jeremías, también Isaías escribió, Ezequiel escribió. Hoy vamos a ver varios textos diversos donde se comparan ambas Babilonias, para que podamos mirar desde el punto de vista del Señor, desde su óptica, cómo Él tiene que castigar a quienes han llegado al colmo en su rebelión. En el caso de Nabucodonosor en particular, Dios le llama en varias ocasiones por Jeremías, mi siervo, que Él hará mi voluntad. Pero este hombre perdió su misión, su visión, y se convierte finalmente en alguien que tan torpe, recuerdan sus 7 años de locura, pero luego se compensa cuando se recupera y el símbolo que lo señala en Daniel 7, el león que se le da corazón de hombre y tiene patas como de hombre y un corazón de hombre, hablando de su conversión. No obstante, el reino que él creó, el de Babilonia, fue sanguinario, durísimo, y venía el tiempo para castigarlo. Así que hay un mensaje. Y amigos, en el mensaje, la persona que carga el libro, Seraías, el corazón que tiene que preparar las palabras y decirlas, el ambiente con el cual se va a encontrar, todo opulento, la incredulidad, los dioses falsos. Allí Jehová no es respetado. Jehová ha sido humillado, ya que era el Dios nacional de los hebreos. Y Nabucodonosor pudo más
que el Dios de los hebreos, cuando cuenta en Daniel capítulo 1, versículos 1 y 2, el asolamiento, el primer asolamiento de los 3 que él hizo, y cómo llevó los tesoros del Dios vencido al Dios ganador. Miremos. En el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor, notemos que es Dios el que está detrás de todo esto, entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Noten Nabucodonosor adorando a su Dios, trayendo los tesoros del Dios vencido, Jehová. Pero es Jehová el que está detrás de todo esto. Por eso el Señor dice en varias ocasiones que su nombre ha sido vilipendiado por causa de los judíos. Cuando nuestro Dios se gana mala fama entre los paganos por causa de su pueblo, ¿dónde está el Dios que los protege? ¿Saben? Hay textos del Antiguo Testamento que muestran la soberbia. Uno es el caso del Rabsaces, cuando dirigiéndose al rey Ezequías, allí le dice, ¿qué Dios ha librado de nuestra opresión, de nuestro dominio a los asirios? El Dios de acá, el Dios de allá, tampoco el Dios de ustedes. Y aún se dirige a los siervos de Sedequías, no se dejen engañar por el rey y su Dios, porque no hay Dios que se oponga o frene nuestro asolamiento. Palabras soberbias del Rabsaces contenidas en el libro de Isaías. Amigos, Dios tuvo que sufrir mucha humillación. Aún más, miren todavía cuando los asirios tienen que asolar a Samaria, que fue un poco antes de Ezequías, este rey que asoló Samaria en el año 722. Pocos años después va a Jerusalén, quiere hacer lo mismo y sin embargo sale todo al revés. Pero allí en Isaías capítulo 10, les invito a que me acompañen, versículo 5 en adelante, cómo Dios había planeado que estos enemigos castigaran a su pueblo, llevándose honor para ellos. Dios lo sabía, pero llega el tiempo de que tengan que ser castigados también. Miremos el texto. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida, que era la nación del norte, Israel, y pondré sobre el pueblo de mi ira, y sobre el pueblo de mi ira lo enviaré, para que quite despojos, arrebate presa, y lo ponga para ser hollado como barro de las calles. Aunque él no lo pensará así, ese detalle, amigos, Los asirios no creían que estaban sirviendo a Jehová, servían a sus dioses. Ni su corazón lo imaginará de esta manera, que están sirviendo al Señor, sino que su pensamiento será desarraigar, cortar naciones, no pocas. Eso es lo que van a hacer y está previsto dentro de los planes de Dios. Bien, ahora a Seraías le toca el turno. Ahora es Dios el que habla por medio de este siervo, darle un mensaje a Babilonia. Así, amigos, en los últimos días, el ángel de la piedra es el vocero de Dios, que claramente tendrá que dar su mensaje contra el nuevo orden mundial, contra aún el poder del anticristo que está liderando allí este movimiento también con el capitalismo inclusivo, y decirles todo se hunde. Y como han confundido a tanta gente, merecen una piedra de molino para que nunca más se levanten. Lo hemos leído del ángel de la piedra. ¿No les parece solemne, amigos, el mensaje y la misión que Dios espera que se cumpla a través de este símbolo? Volvemos otra vez a la imagen que tenemos de Jeremías capítulo 51. Versículo 60, nuevamente Jeremías había escrito en un libro toda la desgracia que vendría sobre Babilonia, todas estas palabras que quedan escritas acerca de Babilonia. Jeremías le dice pues a Seraías, cuando llegues a Babilonia, yo agregaría, no te dejes embelesar por tanta belleza y opulencia, tanta riqueza y soberbia. Procura leer en voz alta todas estas palabras, concéntrate en el mensaje que te doy. Permítame, amigos, leer entre líneas
para mirar el espíritu de Seraías, vasallo, un esclavo, y tener que hablar palabras tan altisonantes contra Babilonia. Porque es Dios el que ordena todo esto. Siguiente versículo. Tú dirás, Yahvé, tú mismo has dicho acerca de este lugar que lo ibas a destruir. Cuando Dios habla, amigos, no hay retorno. Él es el jefe, Él es el que pone y quita reyes. Y aquellos que fueron soberbios, que lucharon contra Dios, recibirán su merecido. Pero necesita un cuerpo de hombres fieles, como lo fue Jeremías primeramente, que preparó el escrito, y luego tuvo que serlo Seraías. No sabemos si lo fue, el texto no nos cuenta más. Pero el hombre fue y llevó, hasta donde miramos, el texto, llegó a Babilonia, y esperamos que lo hubiera hecho. Pero representa el primer antecedente. Amigos, se requiere valor. Solamente los hermanos, hermanas, que estén consagrados, entregados al servicio del Señor, captarán la fuerza del ángel de la piedra. Hoy es el mensaje más relevante en este tiempo, de absoluta confusión, que en el mundo tenemos por causa de la peste, por causa de la cuarentena, la máscara, por causa del plan oscuro que trae la Agenda Globalista 2030, fomentada por las Naciones Unidas, por el Foro Económico Mundial, por la Organización Mundial de la Salud, por grandes mercaderes amonestados en el mensaje del ángel de la piedra, grandes personajes conocidos, sus nombres son conocidos, Bill Gates, George Soros y otros más el capitalismo inclusivo que acompaña al Papa Francisco I. Un mundo nuevo. Y sin embargo, Dios tiene palabras finales contra Babilonia. ¿No les parece solemne el momento? Continuamos leyendo más todavía de este mensaje. Versículo 63, completamos 62. De forma que no quedara en él habitante alguno, ni hombres ni animales, sino que sería una desolación eterna. 63. Pues bien, cuando hayas terminado de leer este libro, hoy diríamos de haberlo predicado, tú predica el mensaje, le atarás una piedra y lo arrojarás al fondo del Éufrates y dirás, así se hundirá Babilonia y no se levantará de la desgracia que yo voy a enviar sobre ella. Y aquí termina entonces Jeremías y la porción que sigue es un extracto que se trae del libro de Crónicas. Bien, queridos amigos, vamos a continuación a mirar los paralelos entre ambas Babilonias. Lo vamos a valer de imágenes que miramos a continuación. ¿Cuál es la iniquidad de ambas Babilonias? Comparadas, veamos el porqué de un mensaje contra ellas. Y vale la pena mantener la comparación porque así conservamos la perspectiva de ambos símbolos. En verdad, en un caso fue un personaje real, la Babilonia carnal, aquella gobernada por Nabucodonosor, y esta otra mística. Pero la entidad de ambas sigue siendo real. Pero necesitamos conocer el porqué, la razón del mensaje. Bien. En primer lugar, su identidad y su carácter. El significado del nombre. Vamos a valernos una comparación que haremos entre el Nuevo Testamento a la izquierda y el Antiguo Testamento a la derecha. Textos bíblicos que veremos si podemos leerlos también. En primer lugar, dice en Apocalipsis, capítulo 17, versículo 5, y en su frente hay un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande. Y se traen otros textos, 17:7. Algunos textos vamos a mirar, otros solamente es repasar lo que tenemos allí. Fíjese ahora al lado derecho, por esto fue llamado el nombre de ella Babel, la Grande. Bien, vamos a mirar ahora sí los textos de Génesis capítulo 11, versículo 9, también capítulo 10, versículos 9 y 10. Y la historia de la Torre de Babel, la Grande. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra.
Quiero invitarles a que miremos capítulo 11 ahora, ver la historia de la Torre de Babel, los primeros versículos. Primeramente, capítulo 10, 9 al 10, cómo se formó, quién estuvo participando en su creación. Ahí se nos habla de su fundador. Capítulo 10, versículos 9 y 10, leemos. Recuerden, estamos comentando Babilonia la Grande. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y siguiente versículo. Fue el comienzo de su reino, Babel. Él fue quien fundó aquella Babel. Erec, Akkad y Calne en la tierra de Sinar, tierra que también aparece citada en Daniel, ¿no? Y en otros textos del Nuevo Testamento, o mayormente del Antiguo Testamento. Pero leamos ahora entonces capítulo 11, versículo 1, ¿por qué llegó a ser la grande Babel? Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. ¿Qué significa esto, mis queridos amigos? Que en la construcción de esta torre y de esta ciudad, ellos estaban oponiéndose al plan de Dios de una dispersión, por las dudas si nos llegan a dispersar, que estemos todos identificados, vamos a ser todos uno, ya que tenemos la misma lengua, nos comunicamos entre todos. Y una cúspide que llega al cielo, si uno lo asocia con el diluvio pues sepultó todo lo que había de vida en la tierra. Esto aparece en los capítulos anteriores. Así que para evitar si viniera otra catástrofe similar, pues la gente que está en la torre y en esa ciudad y que alcance hasta la cúspide, cualquier calamidad no le afectaría. Una construcción bien sólida, maciza, ni que viniera un posterior diluvio lo destruiría. La idea que esta gente tenía. Aún más, al hablar de tener un solo nombre, una ciudad donde esta gente, ellos hablarían sus costumbres, sus prácticas, sus ideas. Había idolatría, que era lo que caracterizó a lo largo de los siglos el pecado de las antiguas comunidades. Adorar dioses falsos con sus prácticas perversas. Recordemos que esto es base de la idolatría. Un Dios que luego invita a hacer prácticas antiéticas. ¿Qué significa? El Dios es algo que es creado en la mente humana. Voy a dar el ejemplo, el Dios Moloch. Es un Dios que aparece citado en el Antiguo Testamento. Un Dios falso, no existe el Dios, pero la gente lo adoraba. El problema es que ese Dios inducía a prácticas que van contra la razón, como es el caso del sacrificio de niños. Esto aparece en la leyenda homérica de la Ilíada, cuando allí los héroes, Agamenón, el principal héroe jefe del bando que iba a tomar allí el Ilión, de ahí la Ilíada, es el gran viaje y pelea contra Ilión o Troya de aquel tiempo. Él sacrificó a su hija, según cuenta la mitología. El dios pedía que sacrificara a la hija ante el asombro y desprecio de la esposa. Y así Agamenón sabía que había cumplido con los dioses y podía ir a pelear contra Ilión o Troya y obtener la victoria, al costo del sacrificio de un ser amado. Creencias antiguas, inventos de la mente. Pero amigos, cuando hay idolatría, según los dioses, piden prácticas contra la ética, prácticas sexuales en algunos casos. Es el caso de la diosa Milita en Babilonia. Nuevamente, Milita no existe sino en la mente, en el invento humano. Pero ese culto en Babilonia exigía que todas las mujeres, una vez en la vida, esperaran allí en los recintos del templo para que un extranjero que viniera la tomara y tuviera cópula sexual, para sacrificio de la diosa Milita entregara la ofrenda y la mujer quedaba liberada. Eso lo cuenta Heródoto en su libro Historias.
en el primer tomo. ¿Notan cuántas prácticas contra la moral, contra la ética, fomentada por estos falsos dioses? Ese es el gran problema de la idolatría. El dios Ashur de los asirios, una vez al año exigía que los asirios hicieran una razzia internacional, una matanza con expoliación, botín, robos, etcétera, traerse cautivos. Lo pedía el dios Ashur, el dios de la guerra. Bien, con estos antecedentes, amigos, ¿qué esperamos de un pueblo que está todo unido, hacerse un nombre con la idolatría entre ellos? Dios tiene que actuar, los tiene que dispersar. Esta torre de Babel, cuya lectura vamos a continuar, fracasó. La que hoy se está llevando a cabo, amigos, no va a fracasar. Hay un texto bíblico, texto que ya vamos a mirar. La segunda torre de Babel que se va a llevar a cabo. Terrible, pero Dios va a intervenir. Miremos entonces cómo continúa el texto de Génesis capítulo 11. Babilonia la Grande, dijimos. Bueno, esta es Babel la Grande. Y dijeron ellos, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua. Y Dios lo hizo para bien, porque al unirse, al reconcentrarse gente pecadora, ¿qué otra cosa podemos esperar? Más vale dispersarlos, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Babel pretendía ser grande, Dios lo impidió. La nueva Babel, queridos amigos, la torre que se está construyendo, la agenda globalista 2030, la gran ciudad que se está edificando actualmente, lógicamente en términos simbólicos y espirituales, sí está permitido por el Señor, aún más, está querido por Dios. Vamos a leer capítulo 17 de Apocalipsis. Leemos los primeros versículos acerca de la Babilonia, la descripción que se nos da de una ramera. Habíamos leído el versículo 5, Babilonia la Grande, la madre de las rameras, el misterio que hay allí, pero miremos la descripción para descubrir que se trata de una ciudad, la más importante de la tierra. Usted luego puede descubrir. Tal vez vamos a empezar al revés. Leamos la explicación que el ángel da de esa mujer. Capítulo 17, versículo 18. Y la mujer que has visto, la ramera, la Babilonia, es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. La pregunta que nos hacemos, amigos, es, ¿y qué ciudad será esa? Estados Unidos. La gran ciudad que gobierna el mundo entero. ¿Será? Al mirar ahora al comienzo de Apocalipsis 17, la descripción de esa ramera a la que se llama Babilonia, vamos a ver, amigos, que por la indumentaria, sus maneras, hay una ciudad que se la puede identificar. Yo quisiera que usted lo descubriera. Leamos pues entonces capítulo 17, versículo 1 en adelante. Estamos con Babilonia la Grande. Ya miramos la Babel la Grande, de la cual deriva Babilonia, confusión. Miremos. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Noten la ropa que muestra ahora esta mujer. Me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Allí el papel de la bestia y la
ramera será muy importante de observar, queridos amigos. Es la relación de iglesia-estado. Los animales siempre representaron un gobierno mundano. Quizás vamos a valernos de un texto para mirar esa relación en Proverbios. Les quiero invitar a mirar capítulo 28. Versículo 15. León rugiente y oso hambriento, que son dos animales citados en Daniel 7, representando respectivamente el imperio babilónico y el medo-persa. Noten con qué se compara. Es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. Por lo tanto, el animal representará el aspecto político. ¿Sí? La bestia es el aspecto político de una relación entre dos. La ramera representará la antigua esposa de Cristo, pero que le resulta infiel al marido. Mírenlo cómo lo expresa el apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 11, versículos 2 y 3. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Cuando logra apreciarse que esta ramera había sido esposa de Cristo, justamente porque habla de Jesús, habla de Dios, solamente que se dice que son blasfemias. No es un poder pagano, es un poder religioso, un poder cristiano. Ahora bien, el poder cristiano montando el poder político, así como la ramera monta la bestia. Hay un libro que les puedo recomendar de Dave Hunt. Dave Hunt se escribe. La mujer cabalga la bestia. Justamente habla de todo este tema. Y él es de un credo diferente, no importa el credo, es el concepto que se tiene del símbolo. La mujer representa la esposa de Cristo, la bestia representa el poder político. Habíamos leído, león rugiente, oso hambriento, es el príncipe malo que gobierna sobre gente pobre. Por lo tanto, los animales salvajes representarán el poder político. Y ahora la mujer montando el animal. Diríamos de esta manera, la mujer pone las faldas encima de los ojos y el animal no podrá ver más allá de lo que la falda le permite. Cuando el poder religioso entra en dominio del poder político. No ocurrió esto con Gregorio VII en sus dictados papales del año 1075, los Dictatus Papae, que aparecen en Wikipedia en español, 27 axiomas terribles de este señor, donde muestra el absoluto dominio y poder del papado sobre el emperador. La Iglesia de Roma no erró ni errará jamás, de acuerdo a la Escritura, una de las definiciones. La otra, él puede juzgar a los emperadores, nadie lo puede juzgar a él. Él puede deponer emperadores, nadie lo puede deponer a él. Y él puede ordenar, es la última sentencia, la número 27, de ordenar que los súbditos nieguen obediencia al poder temporal, si es necesario. ¿Hasta dónde? ¿Por qué? Bueno, es porque la ramera monta la bestia y el animal no puede ir más allá hasta donde la guía allí el jinete que está montando. Pero miren más ahora versículo 4. La indumentaria, dije yo, típica de quiénes. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, típica ropa de los actuales cardenales, adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas, y tenía en la mano un cáliz o copa de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Abominaciones, mis queridos amigos, que al mirar las doctrinas católicas comparadas con las enseñanzas bíblicas, uno comienza a advertir, aquí hay gravísimo problema. No hay tiempo para tocar este asunto, pero solamente decirles que la ramera citada acá, en el versículo 5, se nos dice que aún es la madre de rameras. ¿De cuántas iglesias que comulgan con esta grande,
nos dirá el versículo siguiente. Y en su frente un nombre escrito, un misterio. Babilonia la grande, la madre de las rameras, iglesias que son como la madre y de las abominaciones de la tierra. Bien, ¿quién es, mis queridos amigos, esta ciudad que gobierna la tierra? ¿No leíamos así el versículo 18? Leámoslo otra vez. El último versículo del capítulo 17. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. ¿Quién es? El Vaticano. Bien, ahora el Señor no le impide que todos los poderes enemigos de Dios hagan la nueva Torre de Babel. Mírenlo, capítulo 17, versículo 12 en adelante. Dios no lo va a impedir. No solamente eso, lo fomenta, que se reúnan, que hagan para su destrucción. Qué triste. Pero leamos el texto. Y los 10 cuernos que has visto en la cabeza de la bestia son 10 reyes que aún no han recibido reino. Allí el ángel va explicando a Juan en el capítulo 17 las partes de la visión que él estaba contemplando. Primeramente le mostró en primer lugar la ramera, luego la bestia, luego las aguas y también los cuernos que traía el animal. Y luego va explicando cada parte y finalmente termina en forma inversa. Mostró la mujer primero y termina explicando quién es la mujer, la gran ciudad que reina sobre la tierra. Pero aquí el ángel le explica la porción dedicada a los cuernos de la cabeza del animal. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Amigos, hoy estamos en pleno cumplimiento de esta profecía. Los 10 reyes que representarán las potencias humanas de las Naciones Unidas. Hoy llamaríamos los presidentes o reyes, como le queramos llamar. 10 que en su totalidad representarán todo el poder humano. Quieren ser gobernantes. Al crear este nuevo mundo, todos van a participar, pero miren el desenlace. Por poquito tiempo van a gobernar, pero algo va a pasar. Miremos el texto. Estos tienen un mismo propósito: entregar su poder y su autoridad a la bestia. Ese poder político, religioso ahora, que tendrá el pleno dominio sobre el planeta. Pero miren ahora el versículo 17. Porque Dios ha puesto en sus corazones que ejecuten lo que Él quiso, que se pongan de acuerdo. ¿Se acuerdan con la Torre de Babel? En que Dios impidió que se pongan de acuerdo. Impidió la obra que esta gente pretendía de llegar hasta el cielo, edificarse la ciudad. Los dispersó a todos. Ahora es al revés. Dios está permitiéndoles que Satanás tenga pleno dominio sobre esta gente, porque son una causa sin cura. No hay solución. Y entonces aparecen los mensajeros de Dios. ¿Quién es? El mensaje del tercer ángel, que ya venía predicándose desde tiempo atrás. La promesa de un poder que Dios reveló en Apocalipsis 18, al que llamamos el siguiente ángel, del tercero es el siguiente, el cuarto, la forma coloquial de llamarle. Miremos el capítulo 18, versículo 1 en adelante. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Dios promete que este poder, representado por un ángel, la palabra ángel significa mensajero, baje, se ilumine la tierra. ¿De qué se ilumina? De predicación. Miren a continuación, predicación, amonestación, revelación impresionante de cosas que el mundo necesita saber. Clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Eso en lenguaje espiritual. Ahora en lenguaje más real. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Denunciar a la ramera como fornicaria por haber dejado a Cristo y haberse metido con los reyes de la tierra. Amigos, cuando comencemos a estudiar más a fondo
cuando esta iglesia de Cristo, a la cual se le dirigió un oportuno mensaje, el apóstol Pablo cuando escribió la carta a los romanos en el año 58, preciosa carta, pero allí sus pastores predicando, no se conoce de muchos, excepto Clemente de Roma, año 95, el mismo año del Apocalipsis. Él escribió una famosa carta, la carta a los Corintios. Hay 2 cartas, así que esta se le llama la primera. De la segunda hay cierta duda, así que las 2 cartas supuestamente de Clemente, la primera sí es positivamente de él. Y se ve un detalle inesperado. Se mete como pastor a hablar de otra jurisdicción. Él tiene que atender su iglesia, pero él cree que tiene que cuidar a otras iglesias también. Esto es desarrollar un espíritu de hegemonía, o de protección, o de cuidado, que es lo que actualmente Francisco I está llevando adelante. Él vela por la salud espiritual del mundo entero, de todas las religiones, por lo que no permite el proselitismo, que impide, los prosélitos, cuando están afiliados a un grupo en particular, impide que otros puedan participar de un bien común. Amigos, la Iglesia de Roma, que recibió la carta en el año 58, con el paso de los años se separa de Cristo para unirse a los poderes temporales. Es el caso de Constantino, tremenda historia entre Constantino, cuando produce su edicto de Milán en el año 313, y la anuencia, el acuerdo que tiene con el obispo de Roma y los líderes católicos de ese tiempo. ¿Qué diríamos de Teodosio I, año 380, en su edicto de Tesalónica, donde hace oficial la religión católica en todo el imperio? ¿Qué diríamos de Justiniano I, año 533, en que libra una carta al Papa de su tiempo, Juan II, para que él sea reconocido por el emperador como quien condena a aquellos que niegan la recta fe católica? ¿Y qué diríamos la culminación en el año 800, la coronación del Papa León III al rey franco Carlomagno, convirtiéndolo en el primer emperador del Sacro Imperio Romano? No, dejó a Cristo, se metió ahora con nuevos maridos. A eso se llama fornicación. Amigos, si miramos el texto que observamos ahora, nuevamente repasamos capítulo 18, versículo 3, y un mensaje más. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Ella fornica con los reyes, no con el pueblo, con la gente de poder, de arriba, los nuevos maridos que tiene. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido a costa de ella, de la potencia de sus deleites. Y entonces un mensaje tan importante. A continuación, y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. El último llamado que Dios da a quienes están detenidos, presos, confundidos, pero disciernen algo para que se salven del castigo final, que Dios lo hará con aviso anticipado del ángel de la piedra. El mensaje del tercer ángel lo venía diciendo durante muchos años. La promesa del Señor de enviar un poder nuevo del cielo, esperamos que en un tiempo venga. Dios lo va a crear ese poder, con un fuerte mensaje, fuerte pregón, denunciando todos estos pecados. Pero en el medio, amigos, algo que usted y yo tenemos que decidir. El ángel de la piedra larga su mensaje contra Babilonia. De esto es lo que queremos hablar en nuestro seminario, en nuestra exposición. Leemos la última imagen aquí. Recuerden el significado del nombre, Babilonia la Grande. Así también la Gran Babilonia, leemos abajo en Daniel 4:30, pero arriba fue llamado el nombre de ella Babel, porque sus pretensiones eran muy grandes. Así, amigos, iremos mirando en las emisiones posteriores, más paralelos entre aquella antigua Babilonia carnal, la nueva Babilonia mística, y el papel que le cabe a los predicadores, particularmente al desconocido ángel de la piedra. Gracias por acompañarnos. Deseamos que usted pueda
retener el mensaje y especialmente amar lo que Dios está revelando en estos días, que se sumen a una cruzada contra Babilonia, denunciándola, predicando, enseñando, llamando, exhortando. El Señor Jesús viene muy pronto y nos llevará a todos aquellos que le hemos sido fiel haciendo su voluntad. Dios les bendiga, amigos, y nos miramos en la siguiente emisión.